Bien, estaba el presidente en estos días en una actividad del agricultor y hablaba de el esfuerzo del gobierno, 1.060 millones para los fertilizantes como una manera de enfrentar el aumento de costos de la producción. Y el señor Eric Rivera, asesor también del Poder Ejecutivo, hablaba que los subsidios eran claves para garantizar la producción nacional, medida que cree clave para proteger a los pequeños productores, garantizar la estabilidad de la producción nacional. El problema, sin embargo, aquí es dual, dos. Uno es que los montos destinados, se habló de que se iba a incrementar, no eran suficientes. Ese es uno. Y dos, como dijeron los productores de Constanza, no les ha llegado a ellos, le dieron los subsidios a las agroquímicas. Entonces, cuando él habla de proteger a los pequeños productores para garantizar la estabilidad de la producción, esto no parece compaginarse con la realidad. No tengo yo base para decir, simplemente me acojo a la denuncia que habían hecho los productores de Constanza que en estos días vimos, que en estos días estuvimos viendo. Y es correcto, y yo apoyo, y lo único que me he quejado con lo de los fertilizantes es que no ha sido en la magnitud que ha debido ser, teniendo en cuenta la experiencia de cuando la guerra de Ucrania en el 2022, que se suspendieron, se interrumpieron los fertilizantes provenientes de esa zona, de Ucrania, de Rusia, a nivel global, los precios subieron y el gobierno entró en ayuda con 1.400 millones. 40% más de lo que destinó ahora, siendo ahora el problema mayor aún. Y después tuvo que incrementarlo. Entonces, si ya sabes y tienes experiencia, porque en aquella ocasión no tenías precedentes, no tenías la experiencia, pero ya la tuviste. Vamos a chocar de nuevo con la misma piedra. Como decía el economista Wilson Marte, primero no se le dio a los agroquímicos, a los hidrosolubles en aquella ocasión. Ahora vi que en uno había dicho que le habían dado algo, pero que no se dio a tiempo. O sea, se dio a posteriori. Y ya después del palo dado, es como que tú vas a sacar a un tipo, le tiras un balón de oxígeno a un tipo que se está ahogando, después que se ahogó no le importa el oxígeno, es antes, para que no impacten los precios y los productos no recojan ese incremento de costo por los insumos. Pero bien, comparto eso que él dice, pero el gobierno tiene que ver esa denuncia que hicieron los productores de Constanza. Indicadores de la deuda pública. Esto es un trabajo del CRES. Dice, el monto adeudado por el gobierno central finalizó ahora en marzo con 49.3% del producto. Ese no es el consolidado. Alcanzó los 66.388 millones, superando en 4.838 el saldo de diciembre. Ese incremento de 1 o 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en la relación del sistema de la deuda del sector público no financiero presenta la tendencia que hemos ido llevando. En lugar de disminuir, aún sea un piquitico, aunque sea un poquitico, es para arriba que va. Para arriba que va, y eso no es bueno. Porque el déficit sigue creciendo, vamos a tener que dedicar más recursos para sostener los subsidios, etcétera. Entonces, cuando no tienes margen de operación, entonces endeudamiento. Cuando ese endeudamiento sube, entonces tú tienes que pagar permanentemente. Míralo cómo subió con relación al 25. Con relación al 25 fueron 4.833 millones de dólares más. ¿Se está oyendo? Casi 4.900 millones de dólares, casi 5.000 millones, vamos a redondearlo. 5.000 millones de dólares más de deuda para este año 26, que hay que empezar a pagarla los 6 meses, digamos, de esas emisiones de bonos. Que, por cierto, la tasa interna de la deuda pasó de 10.6 a 10.7. Ustedes recuerdan en estos días que veíamos Fitch Rating, cómo nos había degradado de W+, W-, pero que estaba de positiva a estable, que nos degradó. Pues yo le decía entonces que justamente de acuerdo a la curva de eficiencia marginal de la inversión,
a determinado nivel de riesgo, determinado nivel de rentabilidad. Cuando aumenta el riesgo, tiene que aumentar la rentabilidad. Por eso los bonos del Tesoro norteamericano, cuando cae el precio, es porque la demanda, la gente vende los que tiene porque la tasa de interés se disparó y yo quiero tener una nueva tasa más elevada a la que estoy recibiendo. Vamos a suponer, si está a 5 y la tasa subió a 5.25, para decir un número, yo esos documentos de deuda que tenga a 5, que me van a pagar 5% y ahora se está pagando el mercado a 5.25, yo me quiero ir al nuevo precio. Y este que tengo, entonces viene a descuento y hay que venderlo a descuento y además baja de precio. La rentabilidad se dispara y ese es el miedo. Cuando los otros días Trump armó el lío de las aranceles, el bono del Tesoro de 10 años se le metió casi a 5% y andaban al corre-corre y tuvo que echarlo para atrás todo porque los mercados penalizan fuertemente. Ahí está, usted ve esto que pasó de 10.6 a 10.7. Usted dice, bueno, pero eso no es nada, eso es una décima. Esos son muchos millones de dólares que tenemos que salir a buscar para pagar esa deuda. Esa es la interna, en este caso, pesos. Pero la externa es 6.5% en dólares. Pero como quiera, es lo mismo, la correlación es la misma. Significa que si hiciéramos una proyección para el año que viene, ese 10.7, que pasó de 10.6 a 10.7, usted pudiera decir que puede estar en 10.8. Y lo desafortunado es la tendencia, que va creciendo. Y si el gobierno no se pone las pilas, si el gobierno no toma medidas, si el gobierno no corrige el rumbo, esa es una situación, una espiral que nos va a una vorágine, un torbellino que nos va a absorber, como cuando uno se mete en un remolino en el río que no puede salir. Y hay muchos países que han pasado por esa historia. Y no hay magia. No hay magia. Las deudas se pagan. Para pagarlas, si la economía creciera, pero la del año pasado, nuestro crecimiento fue 2.1%. Ahora que crecimos 5.1 en lo que va de año, pero eso, con estos líos, yo no creo que podamos mantener ese crecimiento. Entonces, la tendencia sería que de 10.6 pasamos a 10.7 y posiblemente al año que viene ya estemos en 10.8 y quién sabe. ¿Quién sabe? Y eso es lo lamentable. Porque las deudas hay que pagarlas. Tú no puedes endeudar el país para pagar gasto corriente, para pagar deuda con deuda. Yo tuve un amigo rico, por cierto falleció, compañero de trabajo en el Banco Central, que no salía de un lío. Tenía carros y andaba vendiendo un carro y otro día vendía un carro y a veces pasaba por mi casa. Me decía, chico, préstame 200 pesos. Creo que ganaba más que yo, que iba para el country. Oye, country, una amiga. Ahí le sabían barata la cerveza. Siempre andaba enliado, siempre andaba con problemas, que vendía un carro, que compraba otro, realmente era rico. Y un día lo vi, en esa época yo no tenía ni tarjeta de crédito. Y un día lo vi romper como 10 tarjetas de crédito, endeudado hasta aquí. Entonces esa historia la conocemos, mucha gente, hemos visto experiencias como esas. Y el gobierno tiene que prestar atención a esa situación. Mira cómo va, de 10.6 pasó a 10.7 y posiblemente el año que viene 10.8. Y aumente, estamos en 80 mil millones de dólares la deuda consolidada. A esos 66 mil, súmele lo del Banco Central y 600 millones que mandaron los otros días más de préstamo, más los que faltan. Entonces, indiscutiblemente que si no se corrigen las finanzas públicas, si no se aumentan los ingresos del gobierno y se corrige el gasto, vamos a seguir en ese derrotero. Vamos a una pausa. Estamos en Economía y Mercado.